de su presentador, Luis Díaz. Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a otro programa más. Hoy vamos a tener un segmentico de su llamada para que puedan conversar como invitados en la tarde de hoy, como había anunciado por Facebook, y vamos a hablar sobre economía. Y por supuesto la economía de lo que se habló en el debate. Y en realidad lo que antes se decía, este es el tren que viene hacia arriba de nosotros, o esta luz que vemos al final del túnel es la salida. Y esto con mi invitado aquí, que es nuestro economista de Buenas Tardes Miami, pues siempre estábamos, ¿no será, doctor, que viene el tren hacia nosotros y nosotros esperando que estamos llegando a la salida? Y yo creo que ese es el comienzo de este programa. ¿Cómo se sienten ustedes si con el cheque, ya sea semanal o quincenal o mensual, como usted cobre, le resulta a usted más eficaz ahora para obtener lo de la canasta familiar y lo que usted necesita para vivir hoy, como hace 4 años atrás? Y esta es la pregunta. Mi invitado en la tarde de hoy es el doctor Jorge Salazar Carrillo, profesor titular de Economía de la Universidad Internacional de la Florida, y un hombre que sigue la economía con mucha profundidad, porque en este momento hemos encontrado a muchos economistas, doctor, que dan opiniones, pero van muy simples, no profundizan un poco. Y hoy tengo, para comenzar el programa, las estadísticas que salieron ahora, donde dicen que en este año que pasó hemos gastado 1.020 billones en lo que son servicios para las personas necesitadas. Esto incurre tanto el gobierno federal como los estados. O sea, quiere decir con esto de que, según el Leo, se han roto las estadísticas en cuanto a este tipo de áreas. Quiere decir con esto que entonces la economía no está como pensábamos nosotros, y más personas se unen a ese tren de la necesidad, donde necesitan ayuda para poder sobrevivir. ¿Qué me tiene que decir eso? Bueno, ante todo yo quiero explicar que la mayoría de los economistas en estos instantes se dedican a la economía matemática. En estos instantes los economistas tienen más preparación en matemática que los físicos. Sí, es la disciplina más matemática que existe en el mundo, es la economía. Yo enseño macroeconomía aplicada y tengo, por cierto, libros de eso que se pueden conseguir en la librería de la universidad. Y yo trato a los muchachos, estoy dando 2 clases de macroeconomía aplicada. Esta mañana les expliqué, por ejemplo, el problema de General Motors, que el vicepresidente Biden se llama a la atención continuamente al hecho de que se ha rescatado a la General Motors. Bueno, pues se ha rescatado a la General Motors a cuesta de nosotros, los contribuyentes, porque la General Motors en este instante nos debe 25.000 millones de dólares que no nos ha pagado. Tanto el presidente como el vicepresidente, como se habla aquí, es que la General Motors, todo el préstamo que se le dio, lo pagó total. No, bueno, busquen Bloomberg Business News, Business Week, que es una revista que yo uso, inclusive los estudiantes muchas veces la compran a un precio subsidiado. Están ahí todo lo que prestó el gobierno americano y lo que todavía no se ha devuelto. Y realmente en gran parte lo que no se ha devuelto todavía son 411.000 millones de dólares. Que no se han devuelto. No se han devuelto. De los cuales un poco más de 25.000 es la General Motors y la General Motors Acceptance Corporation, que es el que prestaba lo que compraba autos de la General Motors, que después se independizó, pero era parte de la General Motors. También le debe al gobierno americano otros 3 o 4 mil millones de dólares que no le ha pagado de vuelta. Así que no se ha rescatado a la General Motors, si nosotros todavía somos dueños y gracias a nosotros está la General Motors viva. Entonces, ¿qué pasa si esos 25.000 millones de dólares la General Motors
lo devuelve para pagar al gobierno la deuda, ¿qué le pasaría a ayer en la moto? Empezaría a tener pérdidas sustanciales y no podría seguir, no sería para ir funcionando. Es decir, quebraría. Se quebraría. Ese fue el hecho por lo cual Romney dijo que debería haber ido a través de un proceso de bancarrota. Bueno, pero como fueron ¿no? una bancarrota, pero el gobierno dio el dinero de la bancarrota, en vez de dejar que, como el caso de la Ford, que no fue a la bancarrota. Por eso en el debate el presidente dice, sí, una bancarrota por la diferencia que nosotros dimos los recursos. Sí, que subsidiamos eso. Para... Romney, es una bancarrota modificada, pero es una bancarrota todavía. El Romney decía que vaya a una bancarrota de verdad, porque entonces... Como American. Como lo está haciendo American ahora. American no la está rescatando el gobierno, ni nada por el estilo. Sencillamente, hay que darse cuenta que realmente en el año 2009, muchos trabajadores de la General Motors ganaban, estamos hablando de trabajadores de la línea de planta, ganaban más de $100,000 al año. Trabajadores de cuello, que eran como $80 la hora, ahí en la línea. De cuello azul, como le llaman aquí, de cuello azul, trabajadores de la línea, trabajadores básicamente haciendo los carros. Entonces, yo creo que tenemos una serie de problemas muy graves en la economía. Para mí, y hay mucho que vamos a considerar, pero otro problema que yo les estaba diciendo esta mañana a los muchachos, mis dos clases esta mañana, bueno, la recesión terminó en junio del 2009, según el Buró Nacional de Estadística Económica. ¿Qué ha pasado de junio del 2009 hasta septiembre del 2012? Que nos sentimos que estamos en una recesión, sentimos que estamos realmente en una situación de contracción económica, y ya supuestamente salimos de esa recesión. Es decir, que la recuperación ha sido tan lento que parece que es una continuación de la recesión. Así que tenemos un problema muy grave que se complica aún más por nuestro déficit presupuestal, que tú te has referido en parte a eso ya, y el hecho de la deuda tan cuantiosa que tenemos, que en gran parte, uno de los grandes escándalos es el siguiente. Y la gente habla de que hay una reducción del impuesto a la nómina, pero señores, no es el impuesto a la nómina. El impuesto a la nómina es el impuesto al seguro social, es el impuesto al Medicare. ¿Por qué le llaman el impuesto a la nómina? Dicen, no, redujimos el impuesto. Eso quiere decir que están poniendo en peligro, más todavía en peligro, el seguro social y el Medicare. Esa es la verdad, porque si tú dejaste de cobrar 2%, ya tú sabes lo que eso significa, un hueco en el fondo del Seguro Social, un hueco en el fondo de Medicare que están prácticamente quebrados. Entonces, además de eso, fíjate, el otro escándalo que la gente no se da cuenta, el dinero que se recibe, que es, quítale el 2%, se recibe 13% más o menos para esos dos fondos. ¿Se están invirtiendo en qué? En fondos de la tesorería. Están obligados a invertir en otras acciones que pueden ganar 5, 6%, 4, 5, 6%. No, tienen que invertirse en fondos, están invertidos en la deuda de los Estados Unidos. ¿Y ganando qué? Menos, ganando 1%, 1,5%. Así que todavía es peor porque están cogiendo esos fondos y realmente enterrando más al Seguro Social, enterrando más al Medicare. Es un escándalo total lo que ha habido realmente. Para que las personas puedan en esta administración, yo no estoy hablando ni como republicano, ni como estoy hablando como un analista que ha estado enseñando este curso 20 o 25 años y que miraba los toros de la gatera también en otros periodos y hacía mis comentarios parecidos a esto, criticando cosas, pero esto ha sido una cosa sin igual, excepcional en realidad. Para que la persona pueda entender, esa persona de a pie que todos los días tiene que coger su chequecito y salir ahí a luchar para poder mantener a su familia. Pongamos, por ejemplo, que no nos está produciendo lo que ganamos para cubrir nuestras necesidades. Entonces nosotros cogemos para pagar un compromiso, cogemos una tarjeta de crédito. Y entonces para pagar la tarjeta de crédito cogemos otra tarjeta de crédito. Y entonces poco a poco estamos cubriendo esa necesidad, pero nos estamos empeñando cada día más y más y llegará el momento en que tenemos que entonces recurrir a, como vieron en el programa anterior, en un momento que no podemos cubrir las necesidades, tenemos que hacer una bancarrota. Sí. ¿No? Bueno, y por eso las bancarrotas están a razón de más de 1 millón de bancarrotas al año en los Estados Unidos, bancarrotas personales. Eso es lo que queremos entender, que más o menos lo que estamos en esta situación, y escuché yo en el programa anterior, que estamos hablando que aquí solamente aquí en la Florida estamos hablando de 50,000
bancarrota mensuales. Óyeme, estamos 50.000 personas. Sí, sí, Eso es una barbaridad. Sí. Entonces quiere decir con esto de que estamos diciendo de que la situación económica, en vez de ir hacia arriba, va hacia abajo. Otro punto que habló... Bueno, pero déjame hacer un punto sobre la tarjeta de crédito. La primera tarjeta de crédito que tenemos que pagar obligatoriamente son los impuestos. No, sí. Esa es la primera tarjeta de crédito que tenemos que pagar. Si no pagamos... Y Bueno, pero déjame decirte que entre lo que gasta el gobierno federal y lo que gastan los gobiernos del Estado y de las municipalidades y los condados en todos los Estados Unidos, estamos hablando de un peso tributario. Si lo que tenemos que pagar es esa tarjeta nos cuesta el 44% de nuestros ingresos, tenemos que pagarlo en esa tarjeta de impuestos. Tenemos que pagar 44%, se nos va del bolsillo, a menos que nos declaremos deshabilitados o nos declaremos que tenemos algún problema de pobreza, entonces nos tienen que mantener, es decir, todos los recursos que tenemos que necesitamos los sellitos de alimentos, necesitamos... Ahí vemos los gastos que han aumentado. Sí. Entonces, realmente es un hueco que hemos estado cavando, se hace cada vez más hondo, a menos que le demos un cambio a esto, que va a venir de todas maneras, porque va a venir a finales de este año, a principios del próximo. Y la información que yo tengo ahora es de que, por ejemplo, para las personas que reciben el seguro social, ¿no?, del retirado, que se habla de que no se le ha aumentado por 2 años. Yo creo que el aumento que viene ahora es de 1.7%. 1.7%. Estamos hablando que eso resulta como alrededor, más o menos un averaje como de $20 mensuales. Bueno, pero no solo eso, en estos instantes la inflación en los Estados Unidos es más de eso. Por eso digo. Entonces, para que tengan una idea. Y ahora hay también un análisis, no sé si usted escuchó la última noticia ahora, porque están diciendo de que ese famoso dinero que recibían las personas del programa de Medicare Advantage. Ahora hay un problema que se dice que se están utilizando se habían sacado eso en el presupuesto para el Obamacare alrededor de 716 billones de dólares. Sí. Pues aquí han cogido como 200 billones que ya se han usado para dar algún tipo de beneficio, dice que con un movimiento político. Y ahora pues ya hoy le puso la Cámara de Representantes, AISA, le puso una demanda en la cual tiene que entregar los documentos, porque parece que no entregan los documentos hoy a las 5 de la tarde o no sé qué va a pasar, para averiguar ese aspecto. Bueno, es decir, una orden ejecutiva, porque este presidente funciona a base... Que hay movimientos ahí monetarios que en realidad no se sabe mucho. Vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes. Kaiser University es una buena opción para los latinos. Ofrece programas flexibles, carreras cortas y en demanda laboral, como asistente médico, asistente de terapia ocupacional o técnico en radiología. Eres estudiante a tiempo completo con solo una asignatura a la vez al mes. Hay clases de día, de noche y en internet. Si has ganado la beca Bright Futures, Kaiser te iguala la misma cantidad. Tenemos asistencia para colocación de empleo al graduarte y ayuda financiera si calificas. Avanza tu futuro hoy con Kaiser University. Exclusivamente para beneficio de los pacientes de León. Servicios de cuidados de urgencia en cada uno de nuestros centros bajo la dirección de médicos y enfermeras especializados. Exclusivamente para beneficio de los pacientes de León. Centros de salud y bienestar para mejorar su calidad de vida con programas de ejercicio, actividades sociales y mucho más. Llámenos y conozca por qué León Medical Centers Health Plans es el plan Medicare número 1 en Miami-Dade. Descubra que el beneficio es estar en León. Sin ir muy lejos, aquí encontrarás una manera diferente de actualizar tu estatus. De decidir a quién sigues o si te siguen a ti. No te importará cuántos hits tengas o las redes sociales. Lo que importa es que con toda seguridad te va a encantar. Tu estatus ideal está más cerca de lo que pensabas. República Dominicana lo tiene todo.
Son más de 40 años en el sur de la Florida donde la compañía National Water Purifiers sigue llevando a sus casas salud con sus purificadores de agua. Ahorre dinero en estos tiempos de crisis, no compre más botellones o galones de agua. Tenga su propia agua limpia y saludable desde la llave de su propia casa. Nosotros le instalamos el purificador y le explicamos personalmente su funcionamiento. Llámenos para su estimado. Hay facilidades de pago. National Water Purifiers, llevando salud a sus hogares. 305-887-7065. Pero qué rico y sabroso se come en Villa Habana Restaurant. 18 especiales a $6.95 te darán. A comer rico y sabroso las familias van a Villa Habana Restaurant. Abierto de 8 a 10 de la noche los 7 días de la semana. Villa Habana Restaurant le ofrece 18 especiales de almuerzo y comida por solo $6.95. Villa Habana Restaurant. Comida latina y gourmet. Alta cocina, servicio, confort y lo que se ahorrarán te dejarán un grato recuerdo de Villa Habana Restaurant. Servicio de delivery. Hermano, únete a nosotros. No. ¿Qué te ocurre, Tito? Solo pensaba en la última vez que te vi. Y en lo que no me atreví a hacer. Imperium. Mi hermano no te creerá nunca. Puedo ser muy persuasiva. Bueno, ya de regreso a su programa Buenas tardes Miami. Estábamos hablando sobre el proceso de la economía. Yo creo que es importante porque cada día se acercan más las elecciones. Ya estamos hablando de prácticamente 2 semanas y algo. 18 días o 17 días quedan para las elecciones. Y yo creo que es importante que entiendan porque el problema económico juega un papel importante. Y en el debate se habló sobre este problema. Y entonces se hablaba y se decía de que lo que presenta el gobernador Romney no suma, como usted dice que se ha vuelto matemático, no agrega, no da, con todo ese 20% que quiere, ¿de dónde va a sacar el dinero para poder cumplir con las obligaciones? Que no da. Claro, también hay que ser honesto, el presidente tampoco expone cómo va a resolver el problema, no lo ha dicho tampoco. O sea, habla de que mucha esperanza, mucho deseo, mucho sacrificio, que esto va a cambiar, y ojalá sea así, porque yo creo que tenemos que buscar la manera de levantar el país. Pero yo particularmente, en mi vida particular, no veo, yo se lo digo a usted cuando conversamos en la semana, yo no veo que ese crecimiento lo vea yo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un pequeño negocito de publicidad, de mercadeo, ¿no? Advertisement, y yo veo que todos los empresarios lo que están haciendo es reduciendo de su presupuesto este campo que es tan importante, porque si usted no anuncia su producto, eso va a impactarle, porque contra más personas lo vean, mejor va a beneficiarse. ¿Es real que lo que plantea Romney, eso no se agrega? Lo que él dice, cómo lo va a resolver, no es factible? Bueno, esto ya se hizo una vez. La gente, desgraciadamente, como... ¿Cuándo se hizo esto? Como decía George Santayana, un famoso español que daba clases de Harvard, de lingüística, pero era además filósofo, y que decidió regresar a España y no seguir en Harvard, por siempre decía, aquellos que no estudian la historia estarán condenados a cometer nuevamente sus errores. Y en el año 86, el presidente Reagan hizo dos cosas muy importantes. Primero, la reforma del Seguro Social, en un comité dirigido por Alan Greenspan. Y ahí vino que las personas que nacieron después del año 63 van al servicio de seguro en el año 67. Esto ya se hizo antes. Esto es lo que está proponiendo Ryan de los vouchers, eso ya se hizo hasta cierto punto antes. Pero hizo una segunda cosa con los senadores Grant y Rodman, que fue una revisión completa del Código Fiscal. Y entonces ahí buscaron la forma de bajar el nivel impositivo y entonces hacer una serie de control con las deducciones, con las distintas vías de escape que tienen los que hacen su declaración impositiva, para que no tengan esas vías de escape, toda una serie de formas de reducir la tasa impositiva y todavía mantener el nivel de ingreso. Yo creo que eso es algo que es factible. Yo creo que es una cuestión de contabilidad, una cuestión de decisión de cuáles van a ser los privilegios que se dan a los que pagan los impuestos, cuáles son las retenciones, cuáles son las deducciones. Todo eso se puede ir eliminando de una forma bastante
racional, como yo creo que lo ha dicho un poco Romney, que le va a dar a una persona promedio de media clase media, le va a dar, digamos, $20,000 de deducciones, y de ahí en adelante empieza a pagar. Y yo creo que se puede ampliar la base, eso se llama ampliar la base y entonces reducir el nivel impositivo. Sencillamente, una cosa compensa a la otra. Y eso lo va a hacer, pero eso lo va a hacer también con las personas que ganan más dinero, o él va a tomar medidas específicas con esas personas, por ejemplo, para decir una cifra, que ganen más de 250, que ese era el número. Yo creo que él ya ha dicho que va a tener un cuidado especial con aquellas personas que sean de la clase media. Lo que él quiere apoyar a la gente de la clase media y la gente, obviamente, que tiene menos recursos, que en estos instantes no pagan impuestos, porque hay que darse cuenta que cerca del 50% de la población de los Estados Unidos no paga los impuestos sobre la renta, paga el impuesto a la nómina. No, y el impuesto que paga en la calle, ¿no? Sabemos, sí, los impuestos indirectos, los impuestos a la venta, pero pagan el impuesto a la nómina, que es la contribución al seguro, su seguro social, es una contribución, no es un impuesto, la contribución a mi seguro social y la contribución a mi Medicare, así que no es un impuesto. Así que esa gente prácticamente no paga el 50% de la población de los Estados Unidos. Normalmente, si tú ganas $50,000, hasta $50,000 tú no pagas impuestos. Y te devuelven cantidades sustanciales de impuestos. Y en realidad, inclusive, hay muchos problemas con esos trámites, porque mucha gente se está robando, por cierto, la identidad. Entonces reclaman esas devoluciones de lo que llaman en inglés el Earned Income Tax Credit, es decir, el crédito impositivo para los que ganan menos de una cantidad, de los que ganan menos de una cierta cantidad. Y lo interesante es que yo conozco... Pero no hay duda que los empresarios, los hombres que tienen negocio, tienen más loopholes, es decir, tienen más áreas de deducción que una persona que es un obrero. Eso es lo que dice Romney, es que él va realmente a eliminar esos beneficios. Eliminar todos esos beneficios de deducciones a las personas que son las que tienen los mayores ingresos. Sí, y que no son iguales que el obrero, que no lo puede poner. Efectivamente, es decir, que él va realmente a bajarle los impuestos a esas personas que realmente tienen impuestos bastante altos y al mismo tiempo entonces reducir todas las maneras de evadir legalmente esos impuestos, y para que la recaudación impositiva de esas personas aumente en vez de disminuir. Es decir, pero lo va a hacer en una forma que todas esas deducciones, muchas de ellas son muy cuestionables, la forma de evitar el pagar esos impuestos, pues obviamente eso es lo que le da la vida a muchos contadores, muchos abogados que no pueden seguirse realizando. Es decir, que yo creo que él va a mantener la recaudación impositiva, va a mantener al mismo nivel. Y el planteamiento del presidente Obama, que dice, vamos a separarlo del paquete del presupuesto, vamos a reducirle a las personas de la clase media, pero a las personas de más de 250,000. Creo que es 200,000 una persona y 250,000 la pareja. Vamos a esas personas ponerlos aparte y ponerle un impuesto para que entre más contribución al gobierno. ¿Qué malo tiene eso, doctor? Bueno, en realidad el aumento las recaudaciones que se puede esperar por este tipo de medidas va a cubrir 44 días del presupuesto federal. 44 días. Es decir, que eso no resuelve nada, y va a crear entonces toda una serie de desestímulos, porque esas personas que ganan de 200 como individuos, 250,000 como pareja, lo cual crea un problema, porque muchas veces las parejas declaran individualmente, entonces cada uno tiene esos 200,000, es decir, hay una serie de confusiones al respecto. Eso significa que esas personas que tienen corporaciones tipo S, que tienen agrupaciones de todo tipo, que terminan declarando sobre los impuestos personales, van a ser realmente... son los que quedan en el empleo, van a ser injuriadas, van a ser grabadas, y van entonces a tener menos estímulos para expandir sus negocios, para crear más empleo. Así que esas personas en realidad
van a su vez a perjudicar a toda una serie de otras que ellos pudieran ya emplear. Y ya está ocurriendo porque la gente está esperando, están realmente al pairo, esperando a ver qué es lo que va a suceder. Y actualmente uno ve que la economía se va desacelerando. Ahí, esa era la pregunta que yo venía ahora. Si, por ejemplo, en el debate el candidato Romer dice de que ahora el crecimiento económico está en 1.3, menor que el que estuvo el año pasado, que fue 1 punto o 2 puntos, creo que fue, o algo así. El año pasado llegó a estar hasta 2%. Fue 2%. Y que el año pasado estuvo más bajo que el año anterior, que tuvo, creo que 2.5, 2.6. ¿Te quiere decir con esto de que se está viendo de que en vez de crecimiento, con toda esa cantidad de estímulo económico que se ha creado, en vez de crecer, está bajando? ¿Qué va a suceder? Y me queda un minutico porque yo le voy a dar después también la posibilidad a los televidentes que le puedan hacer preguntas a usted. ¿Qué proyección haría usted para el 2013? Si no hay un cambio en la metodología económica. Bueno, hay dos proyecciones, porque una es si se resuelve el problema de la crisis fiscal. La crisis fiscal de los Estados Unidos significa que en estos instantes existe un déficit de presupuesto tan grande que para no aumentar la deuda en forma tal que nos descalifiquen esa deuda, que nos bajen la calificación de esa deuda, las distintas agencias, Standard & Poor's, Moody's, Fitch, Egan-Jones, va a tener necesariamente que ya sea aumentar los impuestos o bajar el gasto. Si eso sucede, la economía va a entrar en una recesión. Lo han dicho ya los que analizan todos estos problemas en el Congreso. La Oficina de Presupuesto del Congreso ha dicho que el año que viene va a haber recesión si esto sucede. Sí, que sin lugar a duda la proyección es recesión. ¿Qué piensa usted cuando regresemos después de estos mensajes?